Noveno argumento. Pacta con Dios para que Él te conceda milagros. Segunda de Crónicas 29:10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de sobre nosotros el ardor de su ira. Otra de las erradas enseñanzas es que si el creyente pacta con Dios con una ofrenda material, Dios estará sujeto a retribuirle de acuerdo al pacto que se haya hecho. Esto, por supuesto, no es bíblico. Primeramente diremos que existen dos clases de pactos en la Biblia, el pacto bilateral y el pacto unilateral. El pacto bilateral era el acuerdo entre dos personas que voluntariamente aceptaban los términos de ese convenio, como por ejemplo está el pacto de amistad entre David y Jonatán en 1 Samuel 18 del 3 al 4. También encontramos el pacto de matrimonio que se encuentra en Malaquías 2:14 y los pactos políticos de Josué 9:15. Bíblicamente Dios nunca ha entrado en esta clase de pactos bilaterales de igualdad con los hombres. En cambio, el pacto unilateral era la disposición impuesta por una persona superior a otra inferior, siendo esta última, la inferior, llamada a obedecer las disposiciones de la superior. Por ejemplo, Acab derrotó a los sirios y les impuso un pacto con ellos, en 1 de Reyes 20:34. El rey de Babilonia tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él, en Ezequiel 17:3. En pactos como estos, los términos los imponía la potencia militar superior, por tanto, no eran acuerdos mutuos. Los pactos que Dios ha establecido con el hombre han sido de carácter unilaterales, donde Él daba la iniciativa y ponía sus condiciones. Por ejemplo, hizo un pacto unilateral con Adán, con Noé y con Abraham, con Israel y con David. Algunos de estos pactos eran condicionales, como en el caso del pacto que estableció con Israel, lo condicionó a la obediencia para la bendición y a la desobediencia para la maldición. En cambio, también estableció otros pactos que no eran condicionales, como por ejemplo con el que estableció con Noé, que él prometió que no iba a destruir la tierra con agua, y también el que estableció con Abraham, de que de su simiente saldría todo el pueblo de Israel. El Dios del escrito está, no negocia tratos con nadie. Él establece declaraciones, no tratos. El pacto con Abraham no fue una proposición bilateral, sino una promesa unilateral. A Abraham solo le quedaba hacer una cosa, humillarse ante quien lo establecía. Génesis 17, del 2 al 3 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. En estos pactos unilaterales, Dios no estaba sujeto a ninguna demanda hecha por el hombre, ya que Él es el Dios soberano, quien da la iniciativa y pone sus soberanas imposiciones y condiciones. El hombre solo tenía que responder con su obediencia y fe al pacto establecido por su Dios. Por eso, cuando en el texto de 2 de Crónicas 29:10 que dimos lectura al comienzo, encontramos al rey Ezequías diciendo, yo he determinado entrar en pacto con Jehová. Pero realmente él no estaba diciendo que él iba a hacer un pacto con Dios y poner él sus demandas o sus condiciones. Lo que en realidad él estaba diciendo era, ahora sí verdaderamente cumpliremos el pacto que nuestro Dios nos ha establecido, ya que no lo hemos estado cumpliendo, para que él pues retire su ira. Lea detenidamente el contexto de todos los versículos que tengan que ver con entrar en pacto con Dios y se dará cuenta que no nos hablan de nuevas imposiciones o convenios hechos por el hombre, sino que nos hablan de arrepentimiento para volver a cumplir el pacto establecido por Dios, ya que no se ha estado cumpliendo por el hombre. Es por eso que siempre encontramos a Dios diciendo mi pacto y no nuestro pacto o tu pacto. La era de los pactos de Dios quedó abolida cuando nuestro Señor Jesucristo instituyó el nuevo pacto con su sangre sacrificial, único, perfecto y absoluto. Hoy en día se confunde a los creyentes y hasta también a los inconversos para hacerlos entrar en pactos con Dios, malinterpretando el carácter de los pactos del Antiguo Testamento. Además, no motivan a los creyentes a que hagan pactos de andar en obediencia, sino que los motivan con falsas adulaciones a que entren en pactos con Dios por medio del dinero y para el dinero. Es verdad que en el Antiguo Testamento, cada vez que se establecía un pacto, se presentaban ofrendas, pero estas no eran el pacto en sí, sino que eran ofrendas de paz, por agradecimiento. Pero hoy en día, el carácter de los pactos que se hacen son ofrendas económicas del hombre. Ni siquiera en esto se parece a los pactos del Antiguo Testamento. No se deje engañar con estos falsos pactos, solo son artilugios para sacar dinero a las personas. Pero ¿qué si el pacto es para apoyar la obra de Dios? Nada justifica que se engañe a las personas con los pactos de fe. Ni siquiera el hacerlo para la obra de Dios.
Su obra se sostiene a través de las ofrendas, del trabajo voluntario de la iglesia. La obra de Dios se hace a la manera de Dios y no por medio de esfuerzos y estrategias de hombres. El fin no justifica los medios. Recuerde que la fe está basada en la palabra escrita de Dios y no en lo que nuestro corazón desea. Y los supuestos pactos de fe con Dios no tienen fundamento escritural. El ministro Jim Bakker, que en su mejor época llegó a recolectar más de 170 millones de dólares en un solo año y que en 1989 fue encontrado culpable de 24 cargos de fraude, él escribió: ya es hora de que el llamado del púlpito sea cambiado de ¿quién quiere una vida de placeres y cosas buenas, nuevas casas, automóviles, posesiones materiales, etcétera? A ¿quién viene al frente y acepta a Jesucristo y la comunión de su sufrimiento? ¿Sabes por qué la gente pacta con Dios por un milagro financiero o cualquier otro deseo? Pues porque ellos quieren todo por arte mágico, todo instantáneamente, todo por un milagro y no sacrificarse diariamente. Algunos gustan de ir a los gimnasios para ejercitar sus cuerpos, es decir, entran en un proceso, pero otros prefieren usar parches para ponerlos en sus cuerpos. Otros estudian inglés diariamente, otros estudian la técnica de estudiar inglés dormidos. De igual manera, Dios no es un Dios de cosas instantáneas, Dios es un Dios de procesos. Jesús no es una fórmula mágica que podamos usar para abrir las puertas de bendición. Él es el Señor de señores y Rey de reyes que vino a redimirnos de nuestros pecados para llevarnos al Padre. Su palabra no es un contrato que podamos usar para obligarlo a bendecirnos.